Ahí sería. Bien, vamos a ir a la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos guíe primero. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, donde nos podemos reunir en tu nombre. Yo te pido, Señor, que nos hables a través de esta palabra y que nos enseñes, Dios mío, cuál es tu propósito en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Padre Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Te doy gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5, del verso 11 en adelante. No sé si se puede poner en la diapo alguien que se maneje. O no está. No importa que no sea la misma versión. ¿Ya? Yo tengo la versión Reina Valera, ¿ya? Es Hebreos 5, del 11 al 14. Bien. ¿Lo encontró? Leemos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por tanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el pasaje que vamos a desarrollar. Le puse a la predicación camino a la madurez. Así le puse, camino a la madurez espiritual. Bien. La madurez o la madurez espiritual es una de las metas del creyente. Y hoy día es un signo distintivo de muchos creyentes ser inmaduros. ¿Ya? Los años que tú llevas en la iglesia no te van a dar la madurez ya que tú quieres tener, si no eres alimentado de la forma que dice la palabra del Señor. Tú puedes tener muchos años en la iglesia y seguir siendo inmaduro espiritualmente, ¿ya? Y por el contrario, puedes tener 2, 3 años en la iglesia y ya puedes tener un grado de madurez más óptimo. Entonces, hoy en día conocemos que hay mucha inmadurez en los creyentes. ¿Ya? Hay manifestaciones que evidencian que muchos de nosotros o muchos hermanos ya no han madurado como el Señor quiere que nosotros maduremos. No sé si se escucha bien el audio, ¿no? Ya. La forma en la que nosotros vivimos está directamente relacionada con el grado de madurez que nosotros tenemos en cada área de nuestra vida a la hora de actuar, ¿ya? Ahora sí. Entonces, decía que la forma en la que nosotros vivimos en cada área de nuestra vida tiene directa relación con el grado de madurez en nuestras distintas áreas, ¿ya? Nuestra vida tiene, por ejemplo, 4 o 5 áreas fundamentales, ¿ya? El área espiritual,
en el creyente el área más importante, en la cual tenemos que alcanzar cierta madurez. Es importante decir que nunca vamos a terminar de ser maduros, ¿ya? Pero sí podemos llegar a un grado de madurez que nos permita vivir una vida cristiana real, ¿ya? Hay personas que emocionalmente en esta área son inmaduras, ¿ya? Nosotros podemos divagar un poco en nuestra mente y podemos encontrar a personas que pueden ser emocionalmente inmaduras. También está el área intelectual, ¿ya? Hay personas que no desarrollan su área intelectual y la cual también es importante, el estudiar, ¿cierto? Además de la palabra del Señor, estudiar, hablar bien, entender bien, tener una opinión, un criterio. Y también está el área social, ¿ya? Y esta área, el área social, también es importante que nosotros maduremos y la podamos utilizar para la predicación, el relacionarse con las demás personas. Es importante tener un grado de madurez en esta área si nosotros queremos cumplir con el propósito o con el mandato que el Señor nos ha dado, que es compartir el Evangelio. Y por supuesto también está el área material, ¿ya? El preocuparse de uno, de su cuerpo, de su aspecto, su abrigo, donde vive, su casa, ¿ya? Entonces hay varias áreas en nuestra vida, pero la que vamos a profundizar es el área espiritual y es ahí donde está el meollo de esta predicación. Y quiero definir un poco lo que es la inmadurez espiritual. ¿Ya? La inmadurez espiritual se caracteriza por la incapacidad de recibir las cosas profundas de Dios. Se caracteriza por la dependencia de otros y por la falta de discernimiento. Así definí la inmadurez espiritual. Una persona que no comprende las cosas profundas de Dios, que constantemente necesita de otros para llevar adelante su cristianismo, que si está solo no lo puede desarrollar, y también por la falta de discernimiento. No es capaz o le falta para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, ¿ya? Pero el comportamiento dice mucho, y el inmaduro espiritual, el inmaduro tiene ciertas características en su comportamiento, que las voy a dar aquí. Cualquier coincidencia con la realidad, ¿ya? Es casualidad, ¿no? ¿Ya? Primero, la primera característica de un creyente inmaduro: el inmaduro viola principios y cree que nada le sucederá. No sé si se les viene a alguien a la mente, pero es así, pues. El cristiano inmaduro cree que nada le va a pasar si él viola los principios del Señor. Si camina así desordenadamente y transgrede, ¿cierto?, los mandatos del Señor, él en su inmadurez cree que no van a haber consecuencias, cree que no van a haber nada malo para su vida y cree que nada le va a pasar. Esa es la primera. Número 2, el inmaduro actúa de forma caprichosa y no sabe esperar. El inmaduro quiere todo rápido y lo quiere a su modo y le cuesta muchísimo esperar. Y es cierto, muchos de nosotros también estamos reflejados acá, porque cuando le pedimos al Señor prontamente queremos la respuesta y nos cuesta mucho ser pacientes y esperar. Nos cuesta un mundo. El inmaduro reacciona de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. También aquí tenemos que ser autocríticos. Muchas veces nosotros actuamos de esta manera, actuamos con impulsividad y no podemos reflexionar
en que ciertas palabras, ciertas conductas, ciertos hechos pueden tener consecuencias sobre nosotros, pero también sobre los demás, y podemos afectar a los demás. El inmaduro actúa de acuerdo a lo que le gusta y no de acuerdo a lo que le conviene. ¿Cuántos tenemos amigos, conocidos que pueden actuar así? Si le gusta, lo hace. Y no hace las cosas porque le conviene, sino porque siente agrado de hacerlas. No está bien. Y el inmaduro actúa de acuerdo a lo que siente y no por obediencia al Señor. Y es que no podemos siempre actuar de esta forma, porque no todo lo que nosotros sentimos nos va a llevar a un buen fin. Muchas veces nuestros sentidos nos van a conducir al pecado. Pero nosotros tenemos que aprender a actuar por obediencia y no por lo que nuestra carne o nuestros sentidos nos digan el qué hacer. Vamos a Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, 20. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. ¿Se fijan que el pasaje nos dice que no seamos niños en la manera de pensar? Porque nuestro pensar también nos va a llevar al actuar. Dice que tenemos que ser niños en las cosas malas, tenemos que ser inocentes, eso es lo que significa. Como un niño es inocente. Pero dice en la manera de pensar, ser maduros. Y como dije al principio, el proceso de maduración en nuestras vidas nunca va a terminar. Nosotros siempre vamos a estar madurando. O esa es la idea, siempre ir avanzando en nuestra madurez espiritual. Y tenemos que llegar a un grado de madurez óptimo para vivir nuestra vida con el Señor, en nuestro cristianismo. No basta entonces con ser creyente, también tenemos que actuar como un verdadero hijo de Dios, porque en definitiva nuestro comportamiento es el responsable de la vida que desarrollemos en la tierra. Nuestro comportamiento va a tener una consecuencia. Nuestro comportamiento inmaduro nos va a llevar a ciertas consecuencias y las vamos a tener que vivir acá en la tierra si es así. Si vivimos siempre en inmadurez, nos convertiremos en un cristiano infértil, en un cristiano que no da fruto y en un cristiano que tampoco gana almas para el Señor. Por estas razones tenemos que conseguir y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a madurar en nuestra vida, en nuestro caminar. Y el inmaduro, en cuanto a él, se le conoce por tres cosas. Primero, se le conoce por la falta de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Porque al nosotros escudriñar la palabra, vamos a tener los argumentos y las verdades
que nos van a permitir llegar a esa madurez. También se le conoce al inmaduro por la dependencia de otros, que no le gusta ir a la iglesia solo, que para cualquier actividad dentro de la iglesia, labor o tarea, llámese como quiera, siempre quiere hacerlo en compañía de alguien. Y no es capaz de llevar una relación con Dios si no tiene la ayuda presente de otra persona. Y también se le conoce por la falta de discernimiento. No logra distinguir, como dije, qué viene de Dios y qué no viene del Señor. Tampoco logra distinguir en su actuar si está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo. Y es peligroso porque si no sabemos discernir en nuestra propia vida cómo en nuestro actuar o nuestra conducta vamos a terminar en el pecado. Vamos a terminar en el pecado y el pecado sabemos que nos separa del Señor. Entonces el discernimiento no es solo para afuera, también hay que aplicarlo en nuestra propia vida. Saber si estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor dice. Ahora, el pasaje nos dice que el inexperto o que el inmaduro toma leche todavía. Y esto hace referencia al alimento débil, al alimento que es para los niños, ¿ya? Y refleja esto la palabra que no desarrolla en ti el carácter cristiano. Ahora, ¿cuál es el alimento sólido? El que sí lo consume una persona cuando va madurando. El alimento sólido es el evangelio de la cruz, el alimento que te lleva a negarte a ti mismo. Ese es el alimento sólido. El alimento que pone primero la obediencia antes que tus propios deseos. El alimento que te lleva al compromiso con el Señor. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios de verdad, la palabra de Dios es alimento sólido, la verdadera palabra de Dios, y nos va a llevar a un compromiso con Él, a un compromiso de verdad. El alimento sólido nos lleva también a la santidad, a buscar ser santos, a luchar por nuestra santidad, a apartarnos de lo malo, a apartarnos de las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y el alimento sólido desarrolla en el cristiano el carácter de Cristo. Por eso hay tantas iglesias donde predican otro evangelio, donde predican otro mensaje. Y vemos gente que la gente no va madurando, siguen siendo niños y siguen comportándose de forma egoísta y siguen desarrollando en ellos otras cosas, como la malicia, como el ego. Pero el alimento de verdad, el que enseña la palabra de Dios, va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, la negación, la santidad, el compromiso. Ahora, de acá surge una pregunta: ¿por qué es importante madurar en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por qué es importante madurar? Primero, porque la madurez nos llevará a vivir en la voluntad de Dios. La madurez nos llevará a vivir en la voluntad del Señor y no en la voluntad permisiva, porque hemos aprendido que Dios tiene dos voluntades: su voluntad perfecta y la voluntad permisiva. El inmaduro vive constantemente en la voluntad permisiva, porque él hace su propia voluntad en su vida y Dios lo deja, y Dios es permisivo y lo va dejando.
Pero esa voluntad no es la voluntad perfecta del Señor, porque Dios tiene una voluntad perfecta con cada uno de nosotros, un propósito, en todas las áreas de nuestra vida. Segundo, es importante madurar porque la madurez nos conducirá a alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere en nosotros, nuestro llamado. Muchos cristianos hoy día se preguntan y sufren algunos, ¿cuál es mi llamado? Y andan divagando y tratan de descubrir cuál es su llamado y no pueden, y no logran llegar a la conclusión. Pero el llamado del Señor es que seamos sus hijos, seamos sus discípulos primero. Y el Señor luego de eso nos va a llamar a un área específica en nuestra vida. Tercero, es importante madurar para ser testimonio a los que nos rodean. Es importante madurar para ser testimonio a los que nos rodean. Todos hemos conocido gente que va a la iglesia o que dice ser cristiano, pero ya cuando vamos conociéndolo de forma un poco más profunda y vamos conociendo su vida, sus hábitos, su forma de hablar, su forma de comportarse, vamos dándonos cuenta que no nos conducen a Cristo, que por el contrario, no son testimonios para nosotros. Por eso también es importante la maduración, para que nuestra vida sea testimonio y podamos, sin hablar, sin predicar, llevar a otros a la palabra y al Evangelio. También porque será de bendición para nosotros mismos. Porque será de bendición para nosotros mismos. También es importante madurar por eso. No olvidemos que el Señor vino para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, dice. Y no para que vivamos en la mediocridad de la inmadurez. Por eso también es importante llegar a madurar. Ahora, hay cuando vamos entrando en la madurez, hay ciertas evidencias de un cristiano maduro. Hay ciertas características de un cristiano maduro. Y primero es que el cristiano maduro se alimenta a sí mismo y con alimento sólido. Ya esto quiere decir que tiene una relación íntima con Dios, una relación personal, íntima con el Señor, que lee la palabra, que la escudriña, que trata de memorizar la palabra y que lucha por aplicar esa palabra en su vida. Y lo hace de forma permanente y constante. Y no depende de otros para hacerla, depende de él mismo. Y segunda evidencia de un cristiano maduro es que alimenta a otros a través de la enseñanza y la predicación. Tiene hambre de compartir el Evangelio. Y cuando va en la micro se sienta y le mete conversa ahí al que va al lado. Y trata de meterle al Señor y de compartirle al Señor. Tiene hambre de predicar. Y siempre tiene una palabra de Dios en su boca. Para su hermano, para su familia. Tiene una palabra del Señor, una palabra de aliento, o una palabra sabia en su boca. Entonces acuérdese, preguntémonos, ¿estamos camino a la madurez? ¿Nos podemos alimentar a nosotros mismos y con alimento sólido? ¿Tenemos una relación íntima con el Señor? ¿Lo buscamos todos los días?
¿Salimos de la casa sin orar? ¿O oramos un rato antes de salir? ¿Alimentamos a otros? ¿Les enseñamos a otros? ¿Le compartimos a otros? Esas son dos evidencias importantes. En este pasaje que leímos al comienzo, los hebreos estaban en una condición de inmadurez y su crecimiento espiritual estaba estancado, no estaban creciendo. Y el autor de la carta de los hebreos les dijo, cuando debían ser ya maestros, les dice, debiendo ser ya maestros. Y eso quiere decir que ya había pasado harto tiempo donde ya llevaban en el cristianismo, en el evangelio. Y por eso les dice, ustedes debieran ser ya maestros, pero tenían la necesidad de volver a aprender los fundamentos básicos del evangelio y de la palabra de Dios. El apóstol tenía que volver a enseñarles desde lo más básico a ellos cuáles eran los fundamentos de la palabra del Señor. Y eso fue un llamado de atención que le hizo el apóstol. Y esto revela que la comprensión de la palabra de Dios está limitada también por nuestra madurez. Está limitada. Mientras yo más maduro, más voy a comprender las cosas del Señor. Más voy a comprender su palabra. Y por el contrario, si no maduro, no voy a comprender las cosas de Dios ni los caminos de Él, tampoco en mi vida. Como lo dije, el proceso de madurez del creyente no va a terminar hasta que estemos con Él. Pero sí podemos alcanzar un grado de madurez óptimo para nuestra vida cristiana. Y esto no se logra de un día para otro. Esto se logra con mucho trabajo. Y tiene ciertos ingredientes esta lucha por llegar a la madurez. ¿Cuáles son los ingredientes para alcanzar la madurez espiritual a la cual tenemos que llegar en el Señor? Uno es la diligencia, ser diligente. El diligente se conoce porque tiene prontitud y agilidad y es eficiente para realizar una tarea. En este caso es eficiente y es ágil y es pronto para buscar a Dios. Lo hace con eficiencia. Él se organiza. Él busca un tiempo en su vida cotidiana, en su día, y se lo dedica al Señor. En oración, en lectura. También es perseverante. Trata de que la oración y la relación con Dios se vuelva un hábito en su vida. Y para que nosotros tengamos hábitos, tenemos que ser perseverantes. Porque la repetición de una conducta se va a convertir en un hábito. Y si repetimos nosotros esta búsqueda de Dios, el orar sobre todo, el leer la palabra, va a llegar un momento, como dice el pastor, en que se va a volver una necesidad en nuestras vidas. Ya no vamos a poder estar 2-3 días sin orar. No vamos a poder estar 2-3 días sin orar, sin buscar la palabra, sin leer. Se va a convertir en una necesidad en nosotros. Y va a ser un hábito, un sano hábito. Y también, tercero, la disciplina. Hay que ser disciplinado. Porque cuesta pararse del sillón, no sé, un día domingo, como una buena película y apagar la tele. Cuesta. O cuesta apagar un par de horas el celular. Cuesta, ¿cierto? Y ahí va la disciplina.
Ahí va la disciplina. Ahí tenemos que pensar y saber qué es lo que nos conviene en realidad. Y tenemos que buscar al Señor. Y el Señor nos ayuda en nuestro crecimiento. No estamos solos. El Señor nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero no si somos pasivos. No lo va a hacer si somos pasivos, si somos flojos, si esperamos que las cosas ocurran. Él lo va a hacer si en nosotros ve la diligencia, la perseverancia, la disciplina. Él lo va a hacer. Hay cosas que debemos hacer por nosotros mismos, porque nosotros somos los responsables de nuestro comportamiento y de nuestra madurez y de nuestro estado espiritual. Nosotros somos los responsables y no las cosas que ocurren, porque muchas veces podemos nosotros justificarlo y decir: no estoy bien con el Señor porque me han ocurrido tantas cosas, porque quedé sin trabajo, porque terminé con mi pololo, mi polola, estoy así espiritualmente porque me ha ido mal en este tiempo. Y tratamos de hacer responsables a las situaciones más que a nosotros mismos. Pero nosotros somos los responsables de nuestra madurez, repito, y de nuestra condición espiritual. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, búsquelo ahí en primera de Timoteo 4, 7 y 8. Primera de Timoteo, con esto terminamos ya. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Está el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo y dice así, capítulo 4, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Entonces, aquí la frase importante es que dice: ejercítate en la piedad. Y también en otro pasaje dice: ejercítate en la gracia. Y es porque el ejercicio y el desarrollo que nosotros queremos obtener depende de nosotros, depende de un ejercicio físico, de una búsqueda. Entonces,